Saludos, vamos a comenzar el capítulo 19 y recuerden que el libro de Isaías recoge una serie de juicios de Dios en una época en que gobernaron los reyes de Judá desde el 10 hasta el 14, ya esa parte la habíamos cubierto. Y en esa época Dios está haciendo juicios sobre todas las naciones prácticamente existentes en aquella época, las que dominaban, para restablecer mucho pueblo que se había dañado. En este capítulo vamos a ver algo que Dios logra con juicios de forma espectacular en Egipto. Nosotros por lo general tendemos a recordar a Egipto cuando la época de Moisés, esto es mucho tiempo después, cientos de años después, y vamos a ver cómo se comportó este pueblo. Así que vamos a comenzar con el capítulo 19, que dice así. Tiene como subtítulo Profecía sobre Egipto. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Esta representación de esta ligera nube es que Dios entrará con poder y gloria de forma majestuosa con su espíritu para cubrir toda esa tierra. ¿Para cubrirla para qué? Para cubrirla con el propósito final de restablecer los habitantes de Egipto y alinearlos con Dios. Pero primero viene un juicio, porque este pueblo no reaccionaba con nada, pues Dios tiene que ejecutar un juicio para dentro de esa población, los que reaccionen, Dios bregará con ellos. Continúa diciendo el verso 1, ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Cuando Dios haga presencia, a la presencia de Dios no hay quien se resista. Temblarán delante de él. Esta E de él debe ser una E mayúscula. El original lo tenía escrito así. Y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Esto es, Dios viene con una nube ligera. Cuando dice ligera es suave, sin mucho peso, con el deseo de lograr buenas cosas, un toque leve, porque si el toque es fuerte se destruye totalmente ese pueblo. Recuerden cuando Dios estuvo bregando en Egipto con su pueblo, también se manifestaba una nube. El verso 2 dice: levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Aquí Dios se encargará de levantar las diferencias entre ellos para que choquen con sus diferencias y respondan a su conducta natural. Y cuando respondan a su conducta natural, lo que va a ocurrir es que va a haber peleas entre hermanos, contra el prójimo, contra ciudades, ciudades contra ciudades y reinos contra reinos. Va a haber una gran inquietud de sentir poblacional y mucho choque entre ellos. Verso 3 dice: y el espíritu de Egipto se desbalanceará en medio de él, y destruiré su consejo. Este consejo es el cuerpo gubernamental. Y preguntarán a las imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Fíjense que aquí se desvanecerá el espíritu de Egipto en medio de él, porque habrá tanto choque de persona con persona, de cultura con cultura, de pensamiento con pensamiento, que
estarán prácticamente perdiendo su fuerza. Se destruirá el consejo, este es el cuerpo gubernamental, no sabrá qué hacer, se encontrarán sin solución y procurarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Fíjense que, como siempre han hecho, consultarán a sus adivinos, a los hechiceros, a los evocadores. Los evocadores son las personas que fomentan el conocimiento respecto a algo, respecto a un tema, una creencia. Esto es para crear conciencia de que esos falsos dioses son los verdaderos dioses. Son evocadores. Es un complemento de la enseñanza de la idolatría que en este caso estamos viendo en Egipto. Había un equipo bien organizado de trabajo, sacerdotes, adivinos, hechiceros, evocadores, y consultarán a las imágenes. El verso 4 dice: y entregaré a Egipto en manos de señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Aquí Dios va a entregar al pueblo de Egipto en manos de un gobierno poderoso, con un rey no piadoso que devastará la población y el pueblo de Egipto. El verso 5. También hay una intervención de Dios, una intervención divina de Dios, y las aguas del mar faltarán. Egipto colinda con el mar Mediterráneo. La existencia de este mar depende de ser nutrido por aguas externas. El mar Mediterráneo no existiría si se le bloquearan las entradas de agua, que es un mar cerrado. Hay algunos que lo llaman un lago gigante, pero si se le cierra, por ejemplo, la entrada de agua en el peñón de Gibraltar, con la costa noroeste de África, ese mar se secaría. Por lo tanto, hay muchos ríos también que suplen ese mar, y uno de ellos es el río Nilo. Si el río Nilo deja de nutrir agua al mar Mediterráneo, ese mar Mediterráneo también consistentemente bajaría de nivel y se reduciría en tamaño. Vamos a volver a leer el verso 5. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. El grande río en esa región es el río Nilo. Si ese río se seca, pues ocurre el mismo efecto de reducción de los niveles del mar Mediterráneo, y el mar se retiraría de la costa. Egipto colinda con el mar Mediterráneo. La existencia de este mar depende de ser nutrido por aguas externas. Si esto no ocurre, el mar se va secando y retirando. El río Nilo nutre gran parte de las aguas del mar Mediterráneo. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. Los fosos son unas excavaciones en la superficie de la tierra, excavaciones profundas que recibían agua y se convertían en pozos. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados. La caña es una planta de un tallo hueco, y el carrizo también es una planta similar, parecida a la caña, que es hueca en su interior. Estas serán secadas. Aquí Dios estaba anunciando de que la vegetación en las orillas del río Nilo se iban a secar, se iban a cortar. La pradera de junto al río
de junto a la ribera del río, y la ribera del río es la llanura cubierta de hierba. Y toda sementera, que es toda siembra del río, se secarán, se perderán y no serán más. Esto es, toda la vegetación que está a orillas del río Nilo se va a secar, se va a morir y va a dejar de existir. Es lo que Dios está anunciando en ese verso 7. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. No van a pescar más, ese río se va a secar, van a desfallecer, o sea, lo que les nutre sus vidas, los alimentos, ya no lo van a conseguir. Va a haber una condición bien crítica en medio de ese pueblo. Verso 9. Los que labran lino fino, que es una tela fina que se saca del tallo del lino, y los que tejen redes serán confundidos. No sabrán qué es lo que está sucediendo. Cuando eso ocurra, no tendrán solución a su problema. Si viven de eso, ya no van a poder vivir de eso. ¿Y de qué van a vivir? Por eso dice, serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas. Los tejidos pierden su fuerza por estar en las últimas plantas débiles, por la sequía, y también hay una intervención divina en el rompimiento de esas redes. Y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Aquí hay una cadena económica que toda va a ser tocada, toda va a ser destruida. Al secarse el río Nilo, ya no hay pescadores, ya no hay quien hacen redes para pescar, ya no pueden tirar redes para pescar, ya no cogen peces para vender, ya no hay quien compre peces para procrearlos. Se interrumpe toda la nutrición de esa cadena económica y se quedan sin recursos, sin sostenimiento, sin alimentos. Ciertamente son necios, se tardarán en caer en razón. Los príncipes de Zoán, ciudad de Egipto al este del delta del Nilo, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. Ya ellos no van a saber qué hacer. Miren, esta ciudad, Zoán, quedaba en el este del delta del río Nilo, en esta región. Estos nombres han cambiado, pero quedaba en esta región. Esa es la región. Fíjese, todo esto que se ve verde es la vegetación de plantas que utilizaban para el comercio, para hacer telas, para sembrar, para comer. Todo esto eran tierras bien productivas. Todo esto se secó. Imagínense, toda esta agua desapareció. El río fue secado. Esta delta del río Nilo también se secó. Y todo esto se convirtió en una desolación total, sin vegetación, y este río sin peces. Eso fue lo que ocurrió en ese lugar. Continuamos el verso 11. Vamos a volverlo a leer completo. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios y hijo de los reyes antiguos? Fíjense que estos sabios no tenían o no tienen capacidad para descifrar los asuntos de Dios, porque ellos solamente revelaban las cosas que estaban ocultas para los hombres normales, vamos a decir, aquellos pueblos que eran adoradores de falsos dioses. Pues el enemigo de las almas usaba a estos adivinos, a estos encantadores, a estos sabios, a estos sacerdotes
de las tinieblas los usaba revelando los acontecimientos que iba a estar trabajando el enemigo de las almas, que no era abierto en conocimiento para un hombre natural. Entonces, ¿qué sucede? En ocasiones los faraones y los reyes mandaban a consultar a sus sacerdotes del dios tal, del dios falso, y allá se les revelaba por parte del enemigo de las almas al sacerdote, y el sacerdote llevaba el mensaje al rey o al faraón. Y se cumplía, porque estaban en medio de una conducta de adoración y siguiendo a falsos dioses, y como estaban en esa búsqueda, pues el enemigo bregaba con ellos. Y los consultaban y el enemigo pues hacía cosas y el enemigo tomaba sus decisiones. Siempre eran presas del enemigo. No había libertad para ellos decidir lo que querían. El enemigo los tenía como presa, los engañaba. Y el enemigo les revelaba a los sacerdotes de esos falsos dioses lo que iba a suceder. Y cuando sucedía, pues los reyes y los faraones creían en esos sacerdotes de ídolos falsos. Y así se mantenía el reino de las tinieblas con los falsos dioses, porque había demostración de que ocurrían los eventos que eran manifestados por los sacerdotes de esos falsos dioses cuando consultaban a los falsos dioses. Así se mantenía esa idolatría como algo que tenía sentido para ellos, porque pues consultaban, allá el sacerdote recibía un mensaje, lo llevaba al rey o al faraón y se cumplía. Y el sacerdote y el rey decían, mira, es verdad, este Dios nos habla, nos está revelando lo que está ocurriendo. Y así el enemigo los engañaba. Esa era la forma en que ellos funcionaban y actualmente es así. Actualmente hay personas que consultan espíritus, hay personas que tienen cierta religión espiritualista y hacen sus consultas y hablan. El enemigo les revela cosas y la gente va donde ellos y mira, este me dijo esa tal cosa y eso yo no se lo había dicho a nadie, pero el enemigo lo sabía y allá pues se lo reveló a aquel líder de él, aquel medium, y se lo mencionó. Y hoy día funciona de muchas formas, igual que antes. Lo que estos líderes religiosos de los falsos dioses no podían hacer era revelar lo que Dios hacía, porque solamente bregaban con espíritus inmundos, no podían bregar con Dios. Dios siempre tiene control de todo y Dios hace como quiere, pero estas cosas que Dios está haciendo no le eran revelados a ellos, sino que eran anunciados por profecía de un profeta de Dios, para que tuvieran conocimiento de que era el verdadero Dios, y aquellos sacerdotes falsos no podían resolver ningún problema cuando Dios era quien estaba interviniendo, y así Dios se mostraba como el Dios sobre todos los dioses, como el único Dios todopoderoso que todo lo puede y que tiene control de todo y que nadie se puede oponer a él. Cuando las personas se daban cuenta de esta conducta, de que venía un Dios por ahí, el Dios sin rostro, como a veces lo llamaban, el Dios no conocido, como también lo llamaban en otras ocasiones, pues ellos conocían a los dioses de imágenes, que les revelaban cosas del mundo de las tinieblas. Pero cuando venía este Dios, el Dios no conocido, el Dios sin rostro, que ellos no podían descifrar lo que estaba ocurriendo, quedaban desarmados, quedaban confundidos, y Dios demostraba que Él era Dios cuando se cumplía lo que Él decía, anunciado por sus profetas. Así que pueden ver la importancia de los profetas, que les recuerdo, hoy día hay también, no hay muchos, pero hay. Vamos a continuar. El final del verso 11 termina diciendo, ¿cómo diréis a Faraón? Yo soy hijo de sabios e hijo de los reyes antiguos. No tienes excusa, tú no le puedes explicar nada al Faraón porque no has podido
descifrar lo que está ocurriendo, porque no son los falsos dioses quienes están haciendo algo, es Dios quien está haciendo juicio. Y para ellos no era conocido este tipo de acto. Solamente Dios lo bregaba con sus profetas y directamente con el pueblo. Vamos al verso 12. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Aquí hay una pregunta que la está haciendo Dios mismo. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios? Como diciéndole a los líderes, ¿dónde están tus sabios? ¿Qué te pasa ahora que no has podido consultar a tus sabios y tus sabios no han tenido contestación? Que te digan ahora, diles que te digan o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Dile, pregúntale. Aquí el comentario que tengo es: se destruyó todo el sistema gubernamental. Estos solo operan dentro del reino de las tinieblas, como hemos explicado previamente. El verso 13. Se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis, ciudad al sur del delta del Nilo. Se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Aquí vamos a ver esta ciudad que queda al sur del delta, y es aquí que estamos hablando, en esta región. Aquí tenemos a Memphis, y esta región es la que estamos cubriendo ahora, de la que está hablando Dios en el verso 13 que estamos leyendo. Voy a volver a leerlo. Se han desvanecido los príncipes de Zoán. Se han engañado los príncipes de Memphis. Se engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. El verso 14. Aquí se refiere a engañaron a Egipto los que son la piedra angular de su familia. Es la piedra angular que era para ellos, que eran la jerarquía de sacerdotes, de falsos dioses, que no podían descifrar. Esa era la piedra angular para ellos. Era la piedra angular que tenemos nosotros, que es la que nos deja saber cómo son las cosas de Dios y nos revela las cosas ocultas de Dios. El verso 14. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Fíjense, Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él. El vértigo es una sensación de mareo causado por una impresión fuerte. Aquí el impacto fue tan grande que se marearon, perdieron su equilibrio e hicieron errar a Egipto en toda su obra. No pudieron darles información de solución ninguna. Pero como ellos tenían que decir algo, porque si no los mataban, ellos tenían que hacer el intento de dar alguna explicación, pues la explicación que dieron hicieron entrar en confusión a todo Egipto, en toda su obra. Y está la explicación de cómo tambalea el ébrio en su vómito. Imagínense un borracho vomitando. ¿Qué control puede tener? Eso no tiene control de nada. El vomitar lo domina. No tiene control ni equilibrio ninguno. Verso 15. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. O sea, nadie en Egipto podía traer solución, ni bien fuera de los principales en el alto liderato del pueblo o de los más sencillos al final de ese nivel social, ni rama o el junco, o sea, nada, a ningún nivel de la sociedad podía traer solución.
En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos. Aquí dice que serán como mujeres, pero no vayan a pensar que las mujeres son inferiores. Es que tienen unas características diferentes, porque ciertamente las mujeres se asombran más que los hombres. Y el efecto de asombrarse produce un efecto en ellas. Por eso es que dice, en aquel día los egipcios serán como las mujeres porque se asombrarán. Ese asombrarse en descontrol ocasiona temor. Y ese temor ocasionaba un descontrol completo. Voy a volverles a leer el verso completo para que lo evalúen. En aquel día los egipcios serán como las mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Cuando dice que él levantará contra ellos es el juicio que Dios está estableciendo. Y la comparación entre la mujer es porque la mujer se asombra con más facilidad que el hombre. Y al ver lo que estaba viendo, pues el temor entró en ellas y hubo descontrol. El verso 17. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Fíjense, miren esto. Vamos a volverlo a leer. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Bueno, aquí hay algo. La tierra de Judá va a ocasionar que el pueblo de Egipto se espante. Vamos a seguir leyendo. Todo hombre que de ella se acordare. ¿Se acordare de qué? Esto que está ocurriendo ahora se parece a algo parecido a las 10 plagas, cuando Dios sacó a su pueblo, que también ese pueblo fue destruido. Y mucha gente supo que era el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, que estaba sobre su pueblo, protegiéndolo, y estaba haciendo juicio sobre el pueblo de Egipto. Y había gente que todavía se acordaba de lo que había ocurrido. E imagínate cuando esa gente se empezó a acordar, que fue lo que empezaron a decir: ay, vamos a cuidarnos, este tiene que ser el Dios de los ejércitos, que es del pueblo de Israel. Por eso dice: y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Recordarán las obras de Dios y les traerá temor el recuerdo. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Las lenguas de Canaán eran las lenguas al norte, los idiomas al norte de Egipto, ya por cerca de la tierra que Dios había preestablecido para su pueblo. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad Eres. Estas ciudades, estos idiomas de estas ciudades, cuando nos está diciendo que habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán, quiere decir que iba a haber mucho diálogo con esas lenguas. Y si iba a haber mucho diálogo con esas lenguas, es que iba a ir mucha gente de esa región. Por lo tanto, hubo un movimiento grande de pueblo de Canaán hacia Egipto. Eso lo dice la Biblia en otros lugares también. No les voy a decir dónde para que ustedes lo busquen. En unos momentos difíciles en aquella tierra ocurrió un éxodo a Egipto. Anunció otro profeta, bien distinguido también. Búsquenlo ustedes. Si alguno lo encuentra, me lo escribe como comentario. Vuelvo y leo. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que
que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad Eres. Esta ciudad actualmente se dice que es conocida por el nombre de Heliópolis, que es esta que está aquí, que está al sur del delta, donde comienza la formación del delta del río Nilo. Todo esto es el delta, que es una vertiente de múltiples ríos que se desprenden de este río, que es el río Nilo. Este río Nilo se mete bien abajo por toda África, cruza el continente más de la mitad de su longitud de norte a sur. Pues este es el lugar que está mencionando ahora, este lugar aquí. Por lo tanto, Eres, que es esa ciudad, que se dice que esta es la actual Heliópolis, ciudad ubicada al comienzo de la formación del delta del Nilo en el punto sur. Verso 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Aquí hay un pueblo que se está alineando con Dios. Cuando hay un altar para Jehová son palabras mayores. Es un pueblo que está buscando de Dios, que está sirviendo a Dios, que está buscando adorar a Dios. Y será un acto central, un acto bien marcado en toda la tierra de Egipto. También dice, y monumento a Jehová junto a su frontera. Monumento es un pacto firme y público que se muestra como que ellos han cambiado. Miren cómo dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Jehová junto a su frontera. El verso 20, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Fíjense qué verso bonito. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores. O sea, cuando llegó el juicio por parte de los opresores, aquel imperio fuerte que entró y empezó a atacar, y también la mano de Dios que actuó haciendo actos divinos de juicio. Cuando se vieron apretados, ellos clamaron a Jehová por causa de sus opresores, y el que les enviará Salvador y príncipe que les libre. Porque Jehová les iba a librar, y ellos clamaron solicitando eso, y como Dios siempre responde cuando alguien le pide ayuda, Dios llegó a socorrer. Recuerde siempre que Dios nunca se queda quieto cuando le pedimos ayuda en medio de un problema. Recuerde eso siempre. Verso 21. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Miren qué verso interesante. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Tendrán una experiencia personal con Jehová. Y harán sacrificios y oblación, y harán votos a Jehová,
y los cumplirán. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Cuando dice y harán sacrificio y oblación es se quitarán la maldad de sus corazones, es como limpiarse. Harán sacrificio y se limpiarán de corazón, clamarán: Señor, restáurame, Señor, perdóname, Señor, haz de mí un mejor ser humano. Eso es a lo que se refiere oblación, no es un sacrificio mero. Había la parte más importante, el arrepentimiento de corazón. Y harán votos a Jehová y los cumplirán. Harán pacto con Jehová y lo cumplirán. El verso 22 dice: y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Cuando dice y herirá y sanará, es que cuando Dios hiere, es cuando impacta, cuando estremece, cuando jamaquea. Y a quien jamaquea lo pone a pensar. Y en ese momento de ponerlo a pensar, ahí, en esos pensamientos, si están buscando conocer la verdad, Dios dice: yo soy la verdad. Y cuando Dios le dice: yo soy la verdad, y si ellos dicen: ay, Señor, perdóname, ahí se mete Dios y empieza a restaurar. Por eso dice: herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. Tendrá clemencia de ellos, tendrá compasión de ellos y los sanará porque se arrepintieron. Y cuando la persona se arrepiente, ahí hay restauración total. Verso 23. En aquel tiempo habrá calzada. Miren a lo que se refiere aquí. La calzada es un camino. Y dice que habrá calzada de Egipto a Siria. Y transitarán en ambas direcciones. Miren el comentario. Camino, la calzada es camino por donde se puede transitar. Es una carretera. Esto luce estar ocurriendo dentro del tiempo del reinado de Ezequías, quien fue el 13º rey de Judá. Quien gobernó aproximadamente desde el año 716 a.C. hasta el 687 a.C. Busqué otra fuente histórica y un mejor estimado de estos acontecimientos se identifican como que están ocurriendo entre el año 721 a.C. y el año 705 a.C. Aquí les comento que en otro de los capítulos que habíamos hablado, habíamos ya establecido momentos en que bien cerca de estas fechas que estamos dando, que son estimados, ocurrió el éxodo, el destierro del pueblo de Dios hacia Babilonia, y muchos de los del pueblo de Dios que quedaron, que eran más bien alineados su corazón con Dios, emigraron hacia Egipto. Unos pocos, pero una cantidad considerable. Así que les traigo ese comentario para que puedan asociar todos estos eventos que están ocurriendo, que estamos describiendo aquí en este capítulo. Voy a volver a leer el verso 23 para ayudarles en su conocimiento. En aquel tiempo habrá una calzada, que es un camino por donde se puede transitar. Esto luce estar ocurriendo dentro del tiempo del reinado de Ezequías, quien fue el 13º rey de Judá, gobernando aproximadamente desde el 716 a.C. hasta el 687 a.C. Un mejor estimado de estos eventos, de estos juicios y de estos acontecimientos de arrepentimiento en el pueblo de Egipto,
está entre el año 721 a.C. y el año 705 a.C. Y habrá calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. El imperio asirio estaba ubicado donde se une el río Tigris y el Éufrates, que es en la región norte de Mesopotamia. Vamos a más o menos darle una idea de en qué dirección quedaba. Este es el reino de Egipto, el delta. Ellos quedaban hacia esta dirección, moviéndose hacia esa dirección, que quedaba el río Tigris y Éufrates, y ellos construyeron una carretera y hubo gran intercambio entre esas naciones. El verso 24 dice: en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Fíjense que también hay una unión entre el pueblo de Israel. Habíamos dicho que mucho pueblo de Dios había ido hacia Egipto cuando hubo la gran invasión del reino del sur, que hubo la invasión por parte de Babilonia y se destruyó la ciudad prácticamente completa, el templo fue destruido, y de los que lograron escapar, que fueron los más entendidos, que sabían lo que el profeta Jeremías estaba hablando, pues decidieron escapar antes de la crisis mayor y huyeron a Egipto. Por eso aquí dice: en aquel tiempo Israel será tercero. Cuando lo pones tercero es que no los integra directamente con ellos, sino que los añade, porque realmente el pueblo de Dios era un pueblo especial, y estos otros dos pueblos eran pueblos que se habían alineado con Jehová, con nuestro Dios. Por eso dice de la siguiente forma: aquí cuando dice tercero define que estarán unidos, pero no como parte de, manteniendo su posición como pueblo escogido de Dios y para Dios, con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Israel estará unido con estos dos reinos y será para bendición de todos. Como decimos también por ahí, unidos pero no revueltos. El verso 25 nos dice: porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto. Fíjense que esta transformación del pueblo de Egipto, Dios ahora lo llama: bendito el pueblo mío Egipto. Bendito es bendecido. Bendigo a este pueblo que se ha alineado conmigo. Bendigo a este pueblo mío Egipto, porque se transformó. Este pueblo fue transformado por Dios. Y el asirio, obra de mis manos. Dios logró ordenar a los asirios. Es obra de mis manos. Ese pueblo se alineó en cierta forma con Dios. Eso fue el resultado del juicio. Dios logró eso. E Israel, mi heredad, mi heredad, mi heredad. ¿Ven la distinción especial? Mi heredad, mi pueblo. La grandeza de Dios. Cuando Dios hace, siempre lo que busca es bendecir. Dios, cuando hace juicio, busca lograr que las personas reaccionen y ellos entiendan que solamente hay un Dios a quien tenemos que seguir y servir, y solo en Él hay salvación y vida eterna. En más nadie hay salvación. Y salvación a través de Cristo Jesús. Es el único que nos concede y nos da la salvación, que fue quien nos redimió de nuestros pecados en la cruz del Calvario, quien
recuperó lo que Adán había perdido y él, al vivir una vida completamente santa, pura, sin cometer pecado y se ofreció como perfecto sacrificio, recuperó lo que Adán había perdido y a través de Cristo alcanzamos salvación cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y decimos: Señor, perdóname, ven a mí, te acepto como mi Salvador. Esa es la vida eterna que se consigue de esa forma. Así que este es el final del capítulo. Vamos ahora a permitir que aparezcan aquí 2 videos y un círculo para el canal de Rubén Irizarry, por si usted quiere ver alguno de esos videos. Dios le bendiga y hasta la próxima ocasión.